Voy a comunicarme, o ya está, Gabriela Avendaño, que es analista política. Ella es venezolana, pero vive en Argentina. Buenos días, Gabriela. Buenos días, ¿cómo están? Y bueno, muy bien, no, preocupados por lo que está pasando en Venezuela. ¿Tú naciste en Venezuela, pero saliste de Venezuela por los problemas políticos? No, en realidad salí de Venezuela hace 5 años, pero no fui dirigente política nunca. Sí recibí amenazas, pero como todos los que salían tenían un tipo de amenazas y estaban en la calle, pero realmente yo no era un cuadro en sí mismo. ¿Cómo ves las cosas en este momento desde donde vives? Por un lado te dolerá la piel y por el otro lado sudarás la camiseta, ¿no? Sí, ahora la situación se complica cada vez más porque hay un tema de crisis humanitaria, hay mucha hambruna y sobre todo la represión. Hay a la fecha aproximadamente 77 niños, entre niños y adolescentes, privados de libertad en manos de las Fuerzas Armadas de Venezuela y la cantidad de muertos que hay en menos de 10 días. Eso agudiza aún más la situación. En el contexto económico es difícil. Maduro está entre la espada y la pared. Ya ayer Rusia confirmó que no iba a seguir manteniendo económicamente el liderazgo de Maduro. De alguna manera solamente habrá apoyo político. Esto lo confirmó un vocero de Putin ayer, ya que Venezuela le debe a Rusia aproximadamente 10 mil millones de dólares, ¿no? Y están incumpliendo con los acuerdos a los que habían llegado de enviar a Rusia para pagar esta deuda 600 barriles y están mandando solamente 300.000. Entonces, ese es un problemita importante. Y Guaidó es una figura nueva, no teníamos conocimiento masivo de quién era. Sabemos que es un diputado que fue elegido en 2015 por voto popular y hoy día preside la Asamblea Nacional, fue seleccionado dentro del mismo comité y es presidente interino por la interpretación de un artículo de la Constitución, el artículo 233, que contempla si hay ausencia de presidente, debe asumirlo el presidente de la Asamblea Nacional. El gobierno chavista, digamos, y el gobierno de oposición, si se quiere, han interpretado este código a su conveniencia, digamos, pero lo que marca la ley en sí mismo no hay una parte o alguna frase que especifique qué pasa en momentos de crisis, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que está pasando. Hay más represión, hay más miedo en la calle, hay muchísima gente en situación de desnutrición, sobre todo niños, y hay un alto índice de mortalidad no solo por desnutrición, sino por la falta de medicamentos que hay en el país. ¿Tienes aún pues, familiares en Venezuela? Están todos están. ¿Puedes hablar con ellos? ¿Estás en contacto con ellos? Estoy en contacto con ellos por un tema de motivo o por un tema de protegernos de los dos lados, de ese lado siempre cuentan lo netamente necesario para no angustiarnos a los que estamos afuera, ¿no? Pero la información vuela y nos podemos dar cuenta de que la situación está cada vez peor. Supe esta mañana por fuentes confiables que hay fuerzas, líderes políticos, digamos, que están enviando del chavismo, que están enviando a sus hijos al exterior, ¿no? Hay un miedo permanente y nunca vimos al gobierno de Maduro tan vulnerable como ahora, eso hay que decirlo. Exactamente, eso es lo que está en prácticamente todos los medios, pero aún así Maduro no se ha pues animado a convocar a las elecciones presidenciales. Sí ha dicho que pudiera convocar a elegir legisladores. El problema de Maduro no reside en convocar elecciones, el problema es que no hay garantías de que esto pueda ser un procedimiento con transparencia. Las elecciones estuvieron el año pasado, solamente que como no había transparencia por parte del gobierno y tampoco del Consejo Nacional Electoral, ni garantías, ni observación internacional, quedaba en la misma nada. O sea, si mañana se convocan elecciones y se realizan el domingo, sería exactamente el mismo resultado, ya que obviamente el gobierno sigue controlando muy fuertemente el Consejo Nacional Electoral por medio de sus rectores que se han mostrado fuertemente en posturas chavistas.
¿Cuál sería la salida según tu óptica? Y si el tema de Venezuela no estuviese tan crítico, tal vez se podría pensar que hay una salida por medio de amnistía o tratar de lograr una transición donde Maduro deje el poder. En este sentido no se puede lograr porque Nicolás Maduro tiene denuncias en la Corte, eso a que ya no ocupa por nada más un tema nacional, es un tema internacional, o sea, lo van a juzgar afuera del país, ¿no? Entonces eso hace que el gobierno se afinque muchísimo más al poder porque saben que tienen delitos graves a los cuales hay que responder no solamente al país, sino al mundo. Hay una nota hoy en la BBC, la pues, agencia de noticias de el Reino Unido, donde habla Heinz Dieterich, era asesor de Hugo Chávez, y dice Heinz Dieterich: el gobierno de los Estados Unidos ve en Venezuela una victoria barata porque el régimen de Maduro ya no tiene fuerza. ¿Coincidirías en que ya no tiene fuerza Maduro? A ver, es relativa la fuerza, porque Maduro maneja la Fuerza Armada Nacional Militar, el Servicio de Inteligencia, la policía y además en 20 años armaron un movimiento colectivo que está entre las armas y la delincuencia. Fuerza tienen en el nivel coercitivo, fuerza tenían en el nivel económico hasta el año pasado porque al declarar ciertas cosas en default, el gobierno consiguió dinero, recursos. Además, adelantó la venta de petróleos a futuro entre China y Rusia, que son negocios que tienen que hoy día dar cuentas, ¿no? Por eso Rusia hace un paso atrás, ya que Rusia, también tenemos que decir que el contexto económico de Rusia hoy día no es el ideal para enfrentar luego otra fuerza o para defender el cargo presidencial de algún país, ¿no? Sobre todo porque ya lo hicieron y saben lo que conlleva. Estados Unidos, el papel ha sido obviamente fundamental, nadie lo puede negar, no hay tal intervención hasta el momento, se ha manejado la teoría de que Guaidó ha sido una persona anunciada por Donald Trump o su gabinete, todavía nosotros no podemos afirmar eso, quien lo diga es un completo irresponsable, porque Guaidó está siguiendo el tema de la Constitución, él era el presidente y asumió como tal de manera interina y tiene que llamar a elecciones. Ya el día de ayer, Juan Guaidó puso también algunos asignados consulares en otros países, entre tanto aquí en Argentina y en Chile, ¿no? Entonces los procedimientos van a empezar a ser un poco más delicados. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. No sé si, sí puedo decirte que políticamente está más vulnerable. Nunca se vio así el chavismo, creo que el chavismo es una fuerza que siempre ha sabido confrontar las crisis. Cuando la oposición quiso dar la pelea, cuando se unían, porque esto hay que decirlo, la oposición es bastante difícil en Venezuela y hay muchos cuadros nefastos dentro de ese movimiento y de esos partidos, ¿no? Que le han hecho el juego bastante fácil al gobierno. Pero también hay otros líderes que han sido perseguidos y otros tantos que han sido torturados y hoy día están en el exilio. Hoy día se puede ver un Maduro más vulnerable. El discurso de Maduro en el transcurso de estos 5 días ha sido entre confrontar, entre mediar, confrontar y mediar, ¿no? Como que ha tenido un momento más de enojo y en otro momento quiere ser conciliador, pero se nota que los nervios están. Pensemos que igual el chavismo no pasa por Maduro. Maduro es un presidente que realmente no tiene como la capacidad de decidir de manera estratégica qué es lo que se dice y no. No es Chávez, eso está claro. Pero sí hemos visto, sobre todo por la información que tuve esta mañana, de que hay que están sacando los familiares, sobre todo familiares de los altos mandos militares, que están poniendo su familia en resguardo en otros países. Es un síntoma, ¿no?, de que las cosas no van bien. Sí. Eso te da una pauta sobre todo por el tema económico. Los bloqueos económicos en Venezuela no afectan directamente al presidente. Si el bloqueo económico afectara y tumbara gobiernos, Cuba hoy día sería otra cosa, ¿no? Eso siempre termina agudizando a la población, la situación vulnerable de la población más pobre, ¿no? En Venezuela hoy hay 70% de la población está en pobreza extrema.
y eso hay que decirlo y hay que denunciarlo. Por otro lado, yo te puedo decir que nunca vi una descoordinación tan grande dentro del chavismo, es lo que te digo, siempre fueron muy buenos enfrentando las crisis, siempre fueron muy buenos, sobre todo porque controlan casi todos los medios de comunicación y los que no controlan los tienen bastante amenazados, ¿no? El CONATEL, que es el organismo que se encarga de mediar el tema de las telecomunicaciones, empieza a mandar comunicados de manera no oficial diciendo que el que decida referirse a Juan Guaidó como presidente interino será echado, despedido o simplemente será vetado de la parrilla. Y también han sacado de la parrilla un montón de canales internacionales y eso también hay que denunciarlo. No hay el acceso a la información mundial. El acceso a la información en Venezuela ha sido terrible y esto arrancó con Chávez. Chávez fue el mayor precursor de ir expropiando canales y radios a su paso, a pasos agigantados, ¿no? Eso ha sido una realidad. ¿Cómo saliste tú de Venezuela? No, la verdad es que mis condiciones no se comparan en nada a los extremos casos dolorosos que hay hoy día en Venezuela. Yo salí por un tema de necesidad, tenía que ayudar a mi familia, la situación estaba muy complicada y tenía que ser yo parte del sustento que acompañara el bienestar sobre todo de mi familia y mi abuela, que en ese momento estaba un poco enferma, ¿no? Tú estás trabajando en Argentina. Así es. Aires. Trabajo en Buenos Aires, sí. Estoy en el Comité Internacional de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Oye, ¿y puedes mandar dinero a Venezuela? Es una pesadilla. Es una real pesadilla porque el gobierno ha tratado de beneficiarse del tema de las remesas por todos los frentes. Han querido tratar de quebrar este sistema también, sobre todo porque obviamente hoy hay 4 millones de venezolanos afuera que están intentando también ayudar a todos sus familiares y sacarlos de ahí también. Así que el tema, sí, te puedo decir que es muy complicado hacer que llegue el recurso, ¿no? Y sobre todo porque Venezuela está dolarizada, está 100% dolarizada. Es decir, los productores, al no tener producción privada blanqueada, si se quiere, y todo lo que se expropió, ¿sabes? A todo lo que a su paso expropió o lo que pudo expropiar lo hizo, y cuando el barril de petróleo baja y cae de esa manera tan contundente, lo que termina pasando es que cuando miramos hacia los lados no teníamos un sector productivo que funcionara, realmente no teníamos nada y nos dimos cuenta que estábamos exportando absolutamente todo, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Estamos bastante complicados con ese tema de las remesas. Oye, ¿cómo percibes la posición que ha guardado México respecto a no reconocer a pues, Guaidó y respetar, por lo menos hasta ahora, las relaciones con Maduro? ¿Quién? Perdón, México, ¿quién? México. Eh, No ha reconocido todavía nada que signifique Guaidó, sino que sigue teniendo relaciones con Maduro. Otros países ya le declararon el rompimiento de relaciones a Maduro y reconocen a Guaidó. sí, en realidad, a ver, es una sorpresa porque no consideramos que la mayoría de los mexicanos piense igual que estamos los venezolanos, sobre todo porque hay muchos venezolanos en México hoy día viviendo ahí. No creemos que eso sea una postura totalmente nacional, creo, y vi la rueda de prensa en la que el presidente de México aclaraba que no se iba a meter en esos asuntos, incluso se amparó creo que en un código de su constitución donde había que respetar y también habló de la ley, de la libre determinación de los pueblos. Creo que lo hace porque es parte del discurso que viene trayendo desde campaña del nacionalismo, de ser independientes de otros lados, de resolver los asuntos puertas adentro del país, y asumo que él no querría, sobre todo porque está iniciando una nueva presidencia, que otros países intervengan en las decisiones que él vaya a tomar como presidente, ¿no? Yo creo que desde ese lugar él se amparó. Bien, oye, pues hoy hay una marcha, convocaron hoy a una marcha de respaldo a Guaidó.
Se pretende que sea la marcha más grande que se haya efectuado desde las épocas de Perón, es lo que dicen. No, en realidad la marcha más grande fue el 23, estoy segura, porque sí fue muy, muy emotivo. El 23 de enero de 1958 cayó nuestra primera dictadura militar, entonces en sí mismo es una fecha simbólica muy importante para todos los venezolanos, y la concentración no solamente fue masiva en Venezuela, sino también fue masiva en distintos países de la región, como por ejemplo en Argentina, que hubieron miles y miles de venezolanos que se congregaron en una plaza para poder gritar libertad, ¿no? Claro, muy bien. Pues Gabriela, muchas gracias por el comentario. Estaremos periódicamente molestándote con alguna opinión sobre lo que viene sucediendo en Venezuela. No, muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto. Saludos hasta Buenos Aires.